Caracol. Bienvenidos a este avance de Noticias Caracol. Iniciamos con una serie de incendios forestales que se han presentado en España y Canadá. Estos últimos han afectado la zona norte de los Estados Unidos. En la región de Aragón, en España, los bomberos luchan por combatir las llamas. Hasta el momento dejan lamentablemente 12.000 hectáreas reducidas en cenizas. El riesgo de propagación de las llamas es muy alto, a pesar del esfuerzo desplegado con cientos de hombres y los equipos especializados para apagarlos. En Canadá, los incendios forestales llevan más de 72 horas arrasando con la vegetación en el cañón del Fraser de Columbia Británica, mientras que el fuego se propaga en las zonas boscosas de la región. Como resultado de estos incendios, en Canadá se han visto afectada la zona norte de los Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, y hay que señalar que el humo ha cubierto esa zona en la que precisamente está programada la final del fútbol entre España y Argentina el domingo. Esta, por supuesto, es una noticia en desarrollo. Son las 5 de la mañana, 31 minutos, y vamos a empezar un recorrido regional por distintas partes del país, pero como todos los días vamos a iniciar con nuestro querido ojo de la noche, Eduard Porras, porque se encuentra en la terminal de transporte de Bogotá, Eduard, porque este fin de semana es festivo y los colombianos comienzan a moverse por el país, porque, ojo, se cumplen 216 años de nuestro grito de independencia, don Eduard. Mi querido Nicolás, gusto en saludarlo a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Efectivamente, puente festivo, uno de los sitios donde más se mueve el flujo de personas a diferentes puntos de Cundinamarca, del Tolima del país, y desde aquí les voy a contar de esos hechos que fueron noticia en Bogotá. Por ejemplo, les voy a contar en unos minutos lo que ocurrió con el joven que disparó contra su compañera dentro de un plantel educativo en Kennedy. Ya les cuento qué nos dicen las autoridades sobre este caso. También de un accidente de tránsito que ocurrió hace pocos minutos en la avenida Ciudad de Cali con calle 137, y las sorpresas que se lleva la policía con una persecución de un hombre que evadió un puesto de control. Lo siguieron, lo capturaron, el carro robado y lleno de marihuana. Además, ustedes lo pueden creer que se siguen robando las luminarias y el cable del alumbrado público. Pues les voy a contar de las personas que trabajan y lo que viene haciendo el distrito para evitar estos casos. Así que en unos minutos el desarrollo y toda la información del Ojo de la Noche. Venga, Eduard, confírmeme algo. ¿Usted está cumpliendo años? Señor. ¿Está cumpliendo años? ¿Yo? Sí, por ahí me están diciendo. Bueno, sí, 32 años, se me nota. 32 años, bueno, felicitaciones. 32 añitos, Nicolás. Bueno, aproveche y coja un bus y váyase de puente, don Eduard. Bueno, buenos días. Hoy es 17 de julio del 2026. Bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol, primero en Noticias. Gracias por preferirnos para estar bien informados. En minutos hablaremos de la respuesta de los secretarios del Senado y la Cámara de Representantes al presidente electo Abelardo de las Espriella sobre su intención de posesionarse el próximo 7 de agosto en una guarnición militar. Pero también estaremos hablando del pulso en el Congreso de la República para escoger a los próximos presidentes en el 20 de julio, un nuevo Congreso donde se va a marcar una agenda legislativa. Pero también estaremos hablando sobre la sonada frustrada del ejército en Argelia, Cauca, en momentos en que decenas de personas se oponían al avance de un pelotón que se dirigía al cañón del Micay. 4 personas resultaron heridas y 2 más fueron capturadas. Y del ataque también con explosivos en Tibú, esto en norte de Santander, que deja 3 personas heridas. Pero antes, vamos a conocer las noticias más importantes previstas para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 17 de julio del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. Los secretarios de la Cámara de Representantes y el Senado confirmaron que esas corporaciones sí pueden trasladarse a otro lugar del país para la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República el próximo 7 de agosto. Así respondieron a una solicitud de información enviada por el equipo del presidente electo, en el que pedía precisar cuál era el procedimiento necesario para poder posesionarse en una guarnición militar. En un oficio de 4 páginas se explicó que el traslado se puede hacer con previo acuerdo entre las dos corporaciones. Lo más importante. Sin clases en los colegios y con los funcionarios de la alcaldía trabajando de manera remota, amanece el municipio de Mercaderes, Cauca. A esta hora hay una importante presencia militar y de policía para evitar nuevos combates entre grupos armados, que dejaron un muerto y 2 heridos. En Venezuela se siguen movilizando ayudas para atender a los miles de damnificados por los 2 terremotos del pasado 24 de junio.
Son más de 1.000 las personas que permanecen en los improvisados campamentos de La Guaira. El balance de muertos asciende a 4.829, 16.740 heridos y 17.907 personas que quedaron sin vivienda. Lo que usted necesita saber. La importancia de consolidar el mundo digital como eje estratégico para la competitividad y sostenibilidad empresarial fue el eje central del Foro de Transformación Digital organizado por el periódico El Espectador. Entre otros, se planteó la importancia de dejar los tecnicismos de lado y centrar las tecnologías en las personas, incluyendo la inteligencia artificial. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Y a las 5 de la mañana, 35 minutos, es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país. Y como todos los días, vamos a iniciar con el titular. El Diario de la Casa, que es el periódico El Espectador, que señala lo siguiente: cruzaron la línea. Los casos de migrantes latinos asesinados por agentes de ICE encienden las alarmas en los gobiernos latinoamericanos que ahora buscan mecanismos para investigar estos hechos. Vamos con el colombiano. Tanta bulla de Petro y no usó 7,6 billones para la emergencia. La Contraloría alertó de una nula ejecución de salud, ICBF y energía para atender damnificados de la ola invernal. Ahora vamos con el tiempo. Sigue el drama por sismos en Venezuela. Más de 20.857 personas continúan viviendo en 106 albergues temporales y miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares y sobreviven en condiciones precarias. Veamos qué dice El Heraldo. Se reduce la puja política en la presidencia del Congreso. Centro Democrático insiste en no apoyar a Alfredo de Luque de la U y promueve a Honorio Enríquez. Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, dice que respetará la autonomía del Legislativo. Ya son las 5 de la mañana, 36 minutos, y es el momento de empezar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora en esta primera emisión, y nuestros corresponsales están listos en distintas partes del país. Por ejemplo, vemos a Isaac Rivera desde Cartagena, qué envidia de la buena. Margarita Ariza la tenemos en Barranquilla, madrugando como todos los días. Paula Restrepo en la ciudad de Cali, Alfonso Cárcamo desde Medellín. Tenemos en Bogotá nuestro tridente. Por un lado tenemos a don Julián Ríos en una estación de Transmilenio, tenemos a María Juliana Reyes, tenemos también a Héctor Rojas en otro punto de la capital, tenemos nuestro ojo de la noche en la ciudad de Cali, Steven Mendoza, y también tenemos a nuestro queridísimo Eduardo Porras desde la terminal de transportes en Bogotá, precisamente para contarnos qué es noticia en la capital del país, también en distintos municipios de Cundinamarca, lo que sucedió mientras la mayoría de nosotros estábamos descansando. Don Eduardo, muy buenos días, y ahora sí cuéntenos, ¿qué es lo que sucedió en esa Bogotá nocturna, cuando hoy vamos a tener un pronóstico mínimo de 8 grados, una temperatura máxima de 14, pico y placa para vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Muy buenos días. ¿Sí consiguió el bus para irse de este puente festivo? Cuénteme. Mi querido Nicolás, ahora sí, gusto en saludarlo a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Qué frío el que está haciendo aquí en la terminal de transporte. Poco a poco llegan los viajeros de este puente festivo y quiero contarles que este es uno de los sitios donde más trasnocha gente, como información para ustedes. Taxistas, vendedores de tinto, los calibradores, que son los que llevan el tiempo, los de las estaciones de servicio y todo el personal de la administración y los que trabajan allá en las taquillas dentro de la terminal. Hablemos inicialmente de lo ocurrido con la judicialización del joven que lamentablemente ayer disparó contra su compañera, una noticia que vieron aquí en la primera emisión de Noticias Caracol en un plantel educativo en la localidad de Kennedy. El joven fue aprendido y ayer nos dicen las mismas autoridades que lo judicializaron por porte ilegal de armas y además por las lesiones personales a su compañera, y en este momento se encuentra aprendido allí en el Centro para Menores Infractores en la carrera 30 con calle 12. Mientras tanto, la menor sigue recluida en el centro médico en el hospital de Kennedy, por fortuna fuera de peligro. Hablemos del accidente que ocurrió hace pocos minutos en la avenida Ciudad de Cali con calle 137. El choque de dos vehículos particulares, dicen que uno de ellos se pasó un semáforo en rojo y están indagando, porque dicen y afirman los testigos que al parecer uno de ellos conducía en estado de embriaguez, pero eso lo determinará la Policía de Tránsito. 2 personas lesionadas. Además, el hallazgo de la Policía Nacional, escuchen este caso, un furgón
evade a los policías en un puesto de control, lo persiguen desde el Tolima y en límites de Cundinamarca logran retenerlo, sorprenden al conductor y se dan cuenta que el vehículo era robado y aún peor, llegan, requisan y estaba repleto de marihuana que venía para la capital del país. Precisamente hablamos con el coronel Anderson Vargas, quien es el comandante de la policía del Tolima, y él nos contó detalle a detalle de lo ocurrido. Durante un puesto de control, los uniformados realizaron la señal de pare a un vehículo tipo furgón cuyo conductor hizo caso omiso y emprendió la huida y kilómetros más adelante abandonó el automotor y escapó por zona boscosa. Al inspeccionar el vehículo, que además registraba un reporte por hurto, fueron hallados 226 paquetes que contenían marihuana. De acuerdo con las investigaciones preliminares, este cargamento habría salido del departamento del Cauca y pretendía ser llevado hasta la ciudad de Bogotá para su comercialización. Más de 365.000 luminarias hay en Bogotá, los foquitos que nos alumbran cada noche, y resulta que cada vez son más los robos de estos delincuentes. Anoche estuvimos con el personal que trata de recuperarlo, pero ellos mismos nos van a contar de las dificultades, de los focos de inseguridad, de los focos de basura que se forman por la oscuridad en Bogotá, y además les van a dar a ustedes un tip para que por favor llamen, informen a las autoridades distritales y así puedan cambiarlos. Así que en unos minutos la información y más hechos con el ojo de la noche. Información, don Eduardo, que vamos a estar desarrollando después de las 6 de la mañana. Por supuesto, un minuto le va a preguntar el marcador para la final del Mundial, así para que lo vaya pensando. En otras noticias nos vamos a Cali porque más de 1000 uniformados de la Fuerza Pública están listos para el desfile del 20 de julio, donde vamos a celebrar 216 años, don Steven, de El Grito de Independencia. Cuéntenos cómo se está preparando la ciudad de Cali. Así es, compañeros. Miren, nosotros estuvimos presentes en los preparativos de este desfile del 20 de julio. Como usted mencionaba, 1000 uniformados de la Fuerza Pública estarán desplegados para lo que será esta conmemoración. 500 uniformados de la Policía Nacional estarán desplegados, 400 uniformados de las Fuerzas Militares y 300 de la Fuerza Aérea estarán listos para este recorrido que comenzará y terminará en la plazoleta Jairo Varela, recorriendo la avenida Sexta Norte, la calle 18 Norte y la calle Octava Norte. Recordemos que habrá un despliegue de más de 2000 uniformados de la Policía Nacional que estarán custodiando este desfile para que tanto caleños como visitantes tengan completa seguridad. Queremos entregarle a la ciudadanía un evento memorable que rinda tributo a la grandeza de Colombia. Desde Cali reafirmamos la vocación, el compromiso y el sentido de humanismo y profesionalismo, transparencia con los colombianos. La seguridad está lista para que usted disfrute de este desfile del 20 de julio. Así que si está cerca, véngase para Cali y disfrute de este día tan especial. Pues don Steven, en minutos vamos a estar hablando no solamente de lo que tiene Cali, también Bogotá, Medellín y otras ciudades del país que se están preparando para el 20 de julio. Es momento de conectarnos con Héctor Rojas porque la Fiscalía pidió la extinción de dominio a varias propiedades del cantante Charly Sa. ¿Qué se sabe de esto, don Héctor? Sí, señor Nicolás, y son 4 propiedades. Mire, la Fiscalía de Extinción de Dominio, como usted muy bien lo dice, ocupó bienes por más de 45.000 millones, estarían relacionados con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ustedes ven los operativos que se realizaron por parte del CTI con apoyo de la policía y también del ejército. Son 4 predios de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charly Sa. Un centro comercial, el Oasis, ubicado en Girardot, 2 discotecas, Capachos y Solaris en Ibagué y un hotel boutique Monasterio Resort ubicado en Lagos de Peñón. De acuerdo con información de la Fiscalía, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, y quien era el comandante de este bloque Tolima, recurrió a terceros para comprar de manera irregular estos bienes, estas propiedades. Pues según la Fiscalía, estas propiedades del cantante Charly Sa habrían sido adquiridos con estos dineros. Estas propiedades serán puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Bueno, Héctor, ya son las 5 de la mañana, 44 minutos. Es momento de conectarnos con María Juliana Reyes porque otra vez un miembro de vigilancia de las estaciones de Transmilenio fue amenazado con armas blancas. A María Juliana, ¿qué se sabe al respecto?
Nicolás, televidentes, muy buenos días. Un nuevo hecho de intolerancia, de violencia, incluso que se presentó esta vez en la estación Suba calle 95, cuando se identificó entonces a un hombre que estaba siendo un usuario colado o evasor del pago del sistema de transporte público Transmilenio. Este hombre alcanzó a ingresar a uno de esos buses y hasta ahí llegó un agente de vigilancia, quien le pidió que se retirara por no haber pagado su pasaje. Pues la respuesta de este hombre fue amenazarlo e intimidarlo con arma blanca, e incluso sus palabras hacia el vigilante era decirle que ya había cometido homicidios para que se retirara el vigilante. Pues este hecho, por supuesto, causó también mucha molestia y bastante temor en el bus donde habían más usuarios. Recordemos que el fin de semana pasado se presentó otro hecho de intolerancia y violencia, donde otro agente también terminó agredido con arma blanca. Lo que nos dicen de las empresas de seguridad privada es que en el año ya van más de 300 agresiones contra estos funcionarios que están entonces en la vigilancia del Transmilenio. Es que no hay derecho, María Juliana, el dato es impresionante, 300 vigilantes, 300 personas que prestan su servicio en Transmilenio, pues lamentablemente han resultado amenazadas por parte de algunos ciudadanos. Saludamos a Julián Ríos, quien nos tiene denuncias por cobros excesivos en tarifas de taxis de Bogotá. Don Julián, ¿cómo es esto? Hola Nicolás, muy buenos días. Pues son dos hechos que disparan las alertas entre las autoridades de movilidad y de tránsito aquí en Bogotá, porque las denunciantes lo subieron a sus redes sociales, se hicieron virales y tuvieron miles de comentarios. Tienen que ver con, al parecer, excesos en el cobro en las tarifas de taxis, no la utilización de los taxímetros como debe ser, y son hechos que están siendo investigados. Hablamos con las autoridades de tránsito, hacen las recomendaciones, nos anuncian las medidas y los controles que tienen para cuando se presenten este tipo de hechos, y también tenemos respuestas de la empresa de los taxistas. Aquí a continuación les vamos a entregar más adelante estos detalles. Denuncias que tenemos desde la capital del país, pero es momento de continuar este recorrido por las regiones y vamos a Antioquia con Alfonso Cárcamo, que se encuentra desde muy temprano en las calles de Medellín, que amanecen con tiempo soleado, una temperatura mínima de 17 grados, máxima de 29, pico y placa para vehículos terminados en 2 y 8. Pero la noticia, don Alfonso, tiene que ver con algunas capturas que se presentaron por maltrato animal. Nicolás, muy buenos días para usted y para nuestros televidentes. Así es, amanecemos hoy con una lamentable historia de una mujer que habría asesinado a un perro. En las últimas horas la policía dio con el paradero y pudo capturar en flagrancia a esta persona que en una vivienda en el corregimiento de San Antonio de Prado, aquí en la ciudad de Medellín, habría lanzado a un perro desde un 4º piso en medio de una riña con su mamá. El animal lamentablemente murió debido a la gravedad de las heridas, pero Nicolás y televidentes, no contenta con esto, también habría lanzado en una segunda oportunidad al gato de su madre, también desde el 4º piso. Afortunadamente, y gracias a la alerta de los vecinos, pues este gato sobrevivió y está siendo atendido por un veterinario, y pues la mujer ya está tras las rejas. Son sanciones que se están dando, don Alfonso, gracias a la ley Ángel que se tramitó en este Congreso de la República y que incluso sanciona con cárcel a aquellas personas que maltraten a los animales. Pero continuamos este recorrido por las regiones en el Pacífico, en el suroccidente con Paula Restrepo. También tenemos un clima favorable en la ciudad de Cali. Vamos a tener algo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 22 grados, máxima de 32 para este viernes y pico y placa para vehículos terminados en 7 y 8. Paula, cuéntenos pues ese rescate que se dio de un secuestrado en la ciudad de Cali. Nicolás, televidentes, muy buenos días. Sí, señor, el Ejército Nacional afortunadamente logró el rescate de un señor que había sido secuestrado en la vía Panamericana en el Valle del Cauca. Posteriormente fue trasladado hasta Padilla, en el departamento del Cauca. Hablamos específicamente de la vereda El Chamizo. Ahí, a través de operaciones del Ejército de verificación, se percataron que este hombre habría sido llevado en contra de su voluntad junto a su vehículo para posteriormente ser asesinado. Afortunadamente fue rescatado. En el mismo lugar también se incautó una motocicleta en la que al parecer los delincuentes se movilizaban en la zona y hasta acá, hasta el Valle del Cauca. En este lugar operan las disidencias de las FARC frente a Jaime Martínez. Información que vamos a estar desarrollando, Paula, después de las 6 de la mañana, porque es momento de ir al norte del país, al Caribe, en Barranquilla, el departamento del Atlántico. Como todos los días, nuestra corresponsal está muy pendiente de lo que sucede allí, que es Margarita Ariza. Hoy tenemos tiempo soleado en la ciudad de Barranquilla, una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 32. Pero cuéntenos, ¿cuáles son las noticias más importantes, no solamente de Barranquilla, también de distintos municipios del Atlántico, Margarita?
Hola, Nicolás y televidentes, muy buenos días. Los saludos del Gran Malecón del río Magdalena, donde sopla a esta hora una fuerte brisa, pero bastante agradable. Desde aquí para contarles de la problemática que se está presentando en la ciénaga Los Manatíes, un cuerpo de agua que está ubicado entre el balneario de Punta Roca y la ciénaga de Mallorquín, esto en la zona costera del departamento del Atlántico. Allí se está presentando una situación bastante lamentable y es la cantidad de desechos que están llegando a la ciénaga, donde se puede apreciar plástico de toda clase, igualmente icopor y mucha madera náufraga que está llegando allí al lugar por la fuerte corriente del mar Caribe. Allí las personas que están afectadas piden a las autoridades que un SOS, un llamado de atención para que atiendan esta problemática, pues se está presentando una contaminación ambiental. Margarita, envidia de la buena de la ciudad de Barranquilla, está con una brisa maravillosa a esta hora de la mañana cuando ya son las 5:50 minutos. Regresamos con usted porque es momento de coger la autopista del mar e irnos a Cartagena en Bolívar, que está con nuestro compañero Isaac Rivera con un fondo maravilloso, la bahía de Cartagena. Tiempo soleado vamos a tener el día de hoy, una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 36, pico y placa para vehículos en 7 y 8. Pero ahora sí, Isaac, hablemos un poco de las noticias que tenemos en Cartagena. ¿Qué es noticia a esta hora de la mañana? Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos este viernes con noticias positivas desde Cartagena porque ya finalizó la campaña, la travesía llamada Navegando al Corazón del Magdalena, una iniciativa que busca llevar asistencia humanitaria, pero también oferta en salud, diversión, recreación a las poblaciones que se ubican sobre el río Magdalena, aquellas comunidades más apartadas. En esta ocasión, en su 11ª versión, la campaña entregó más de 55.000 kilos de ayudas humanitarias, fueron más de 15.000 las personas beneficiadas de 9 comunidades ribereñas a quienes le llevaron toda esta asistencia humanitaria. En esta campaña participaron más de 120 voluntarios a bordo, entre militares, por supuesto, uniformados de la Armada, pero también funcionarios tanto del sector público como privado, quienes recorrieron más de 1.600 kilómetros, navegaron durante 22 días aproximadamente por todo el río Magdalena, visitando municipios de los departamentos de Bolívar, Cesar y Santander. Ya son las 5 de la mañana, 51 minutos. Es momento de conocer qué es importante en el mundo y empezamos en Estados Unidos porque la esposa del colombiano Johann Sebastián Durán, asesinado por ICE en Biddeford, en los Estados Unidos, habló sobre lo ocurrido. Carolina Rojas ofreció una conferencia de prensa en medio de la creciente polémica sobre las tácticas operativas de ICE. Su familia pide celeridad en las investigaciones. La mujer incluso recordó a su esposo como un hombre amoroso y trabajador. Se suponía que ese lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá. Y ella no lo podrá abrazar ni decirle, papi, te amo. Cada noche pregunta por él, siempre dormían junto a él. Y ahora no lo puede hacer. Seguimos con noticias del sur de los Estados Unidos porque fuertes lluvias se han presentado o han generado grandes inundaciones obligando a comunidades enteras a evacuar. Al menos una persona falleció durante la noche producto de las inundaciones en el condado de Kerr, donde el río Guadalupe subió más de 9 metros en menos de 4 horas. Los equipos de rescate han salvado a más de 70 personas hasta el momento, mientras las autoridades siguen insistiéndole a los residentes de las zonas afectadas a trasladarse a terrenos más elevados. Ahora vamos con noticias de Colombia porque la detenida congresista Karen Manrique pidió a la Corte Suprema de Justicia ser trasladada a la posesión como nueva congresista. Esto el próximo 20 de julio, pero le vamos a preguntar en este momento a Rocío Franco, pues, ¿qué le respondió el alto tribunal? Pues la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le respondió a la detenida congresista Karen Manrique, vinculada dentro del proceso por aparentes irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que no es posible avalar la solicitud para que sea trasladado desde su sitio de reclusión hacia el Congreso de la República el próximo 20 de julio para que pueda posesionarse. La razón de la Corte Suprema de Justicia está relacionada con que no se cumpliría el propósito de la medida de aseguramiento, ya que
en ese momento se consideró que es un peligro para la sociedad. Pero otro argumento de la Corte es que no procede en ninguna de las circunstancias que avalan un traslado de una persona privada de la libertad, ya que esas están estipuladas por la ley y en este momento ninguna de ellas se cumple. De esta manera, pues entonces Karen Manrique deberá permanecer en su sitio de reclusión y no irá a la ceremonia del 20 de julio. A las 5 de la mañana, 54 minutos, les contamos que avanza el proceso judicial por el caso de Lili Pink. En una audiencia de imputación de cargos contra 8 personas, la Fiscalía reveló detalles de la presunta red de contrabando y lavado de activos que, según la investigación, habría utilizado empresas para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. A la audiencia se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. Durante la diligencia, la Fiscalía expuso los detalles de una investigación por una presunta red de contrabando y lavado de activos que, según el ente acusador, habría operado durante años a través de empresas en Colombia y Panamá para realizar operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación. Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables, para este caso, de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la forma en la que, según la Fiscalía, trabajadores de Lili Pink habrían sido utilizados para figurar como representantes legales de varias compañías, aunque sus funciones reales dentro de la organización fueran otras. El ente acusador aseguró que uno de esos representantes sería en realidad un conductor vinculado a Max Abadi, quien habría aparecido al frente de una de las sociedades sin ejercer un cargo directivo dentro de la estructura empresarial, según la hipótesis de la investigación. Realizaron además reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades. La Fiscalía sostiene que la mercancía habría ingresado al país bajo una apariencia de legalidad para luego ser comercializada, mientras que las ganancias, según la investigación, habrían sido enviadas al exterior y utilizadas para la adquisición de bienes. En las próximas horas, el ente acusador solicitará medida de aseguramiento contra los 8 procesados. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Ya son las 5 de la mañana, 59 minutos. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy es el 17 de julio del 2026. En minutos hablaremos sobre la puja por las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes que tiene enfrentado el presidente electo Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático. También hablaremos sobre los graves hechos de orden público en los departamentos de Cauca y Norte de Santander. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo en esta que es su primera edición, pero vamos a arrancar con Juan Carlos Mateus, a quien nos tiene los detalles de esa puja, don Juan Carlos, por las presidencias en el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cómo está el panorama, don Juan Carlos? Así es, Nicolás, y aquí precisamente estamos viendo los últimos datos que nos han llegado, porque las reuniones entre los compromisarios de los partidos políticos continúan y prosiguen por ese poder en el Congreso de la República y más específicamente en el Senado de la República. 2 nombres para llegar a la presidencia del Senado. Alfredo de Luque, quien cuenta con el apoyo de Cambio Radical, del Partido de la U, del Partido Conservador y de Salvación Nacional. El otro es Honorio Enríquez, del Centro Democrático, quien recurriría incluso al pacto histórico, el partido del gobierno del que han sido antagonistas desde el Centro Democrático para lograr esa aspiración. Y precisamente Rodrigo Lara, ministro designado del Interior, se ha referido a lo que se podría hacer el voto a voto el próximo 20 de julio en la puja por llevar a la Senado de la República. Me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio. Y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica inexorablemente, imparentablemente una alianza con el gobierno de Petro y con el pacto histórico, porque no puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos, y los votos disponibles son los del gobierno, Petro.
que estaría muy interesado naturalmente en sabotear al gobierno de Abelardo de la Espriella. Otro cálculo, otra racionalidad política plantea el ministro. Esta respuesta de Rodrigo Lara desató la inmediata respuesta también del Centro Democrático a través de Hernán Cadavid, senador electo de la República. No le hace bien al ministro del Interior salir a adjudicarnos alianzas con el pacto histórico, que hemos sido el partido que los ha enfrentado desde el minuto cero en el año 2022 hasta el último segundo de este gobierno. A 72 horas de esta elección en el Senado de la República, pues se plantea una posible unión. ¿Quién lo iba a pensar políticamente? El Centro Democrático y el Pacto Histórico votando por una misma persona. A las 7 de la mañana tendremos al expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, explicándonos y contándonos qué es lo que ha ocurrido para llegar al Senado de la República y también a la Cámara de Representantes en esa puja por el Poder Legislativo. Juan Carlos, a propósito, nosotros también vamos a conversar un poco sobre esa petición del presidente electo Abelardo de la Espriella para posesionarse en una guarnición militar. Pues bien, en las últimas horas el Congreso de la República le respondió a la campaña de Abelardo de la Espriella precisamente por las consultas que hizo sobre la posibilidad de posesionarse en una guarnición militar. ¿Qué dijo el Congreso, Manuel? Nicolás, buenos días. El Congreso de la República respondió a la consulta presentada por el Comité del Empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la posibilidad de realizar la posesión presidencial fuera de Bogotá. La respuesta es que sí es posible, siempre que el Senado y la Cámara aprueben previamente el traslado temporal de la sede del Congreso. El documento explica que el presidente debe posesionarse ante el Congreso, pero la Constitución no dice que ese acto tenga que realizarse exclusivamente en Bogotá. Por eso, si ambas cámaras autorizan el cambio de sede por mayoría simple, la ceremonia podrá llevarse a cabo en otra ciudad. La respuesta del Congreso también señala que no existe un plazo para tomar esa decisión y aclara que se trata de un concepto que explica el procedimiento, mas no da una autorización para cambiar el lugar de posesión. Bueno, pues don Manuel, estaremos atentos sobre esa primera gran votación que va a tener el nuevo Congreso. Seguramente esto va a suceder después del 20 de julio. Les contamos en este momento que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que eliminaba la prima especial de 16 millones de pesos que reciben los congresistas. Rocío Franco, usted tiene más detalles. Revive la prima especial de servicio reconocida a los nuevos congresistas que se van a posesionar el próximo 20 de julio. Y es que se revive porque el presidente Gustavo Petro la había derogado a través del decreto número 30 emitido en enero de este año. Pues este decreto se solicitó su anulación ante el Consejo de Estado y como medida cautelar el Alto Tribunal ha determinado que esta medida resultaba perjudicial para otros funcionarios del Estado como los de la rama judicial. Estamos hablando de los de la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría y las altas cortes, entre otros. Es por esto que el Alto Tribunal espera hacer un análisis más profundo de esta situación, porque al parecer perjudicaría a varios funcionarios del Estado sin que esto se haya tenido en cuenta en este decreto. De esta manera, entonces, el Alto Tribunal entra a una fase de pruebas para emitir un fallo de fondo. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 6 de la mañana, 5 minutos, les contamos que el ejército frustró una sonada en Argelia, esto en el departamento del Cauca. En medio de los hechos, 4 personas resultaron heridas. Fernando Rojas, ¿cuál es la situación hasta ahora? ¿Cómo amanece este sector del departamento del Cauca? Hola Nicolás, muy buenos días. Mire, pues este sector rural del departamento del Cauca, ubicado en el municipio de Argelia, amanece en tensa calma. El ejército, los militares de la Fuerza de Despliegue Rápido continúan sobre la zona y dicen que continuarán en su avance para la recuperación del cañón del Micay. Los hechos que le fueron atribuidos a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco sucedieron hacia el mediodía de ayer, cuando según la fuerza pública un grupo de personas intentó arrebatarle las armas al ejército. En medio de esta situación, 4 personas resultaron heridas, todos fueron trasladados aquí a la ciudad de Popayán. Yo empiezo a mover mis unidades, pero lo único que les pido, señores, no se puede ver vulnerada la seguridad de mis soldados, porque si no, la verdad va a escalar y yo necesito de que esto se lleve, hombre, en armonía. En medio de un intento de asonada, este militar hablaba con un grupo de personas en el filo Argelia para convencerlas de permitir el paso de los uniformados. Eran los soldados de la 3ª División del Ejército que hacen parte de la avanzada de la Operación Perseo en el cañón del Micay.
Al parecer, la comunidad, instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias Mordisco, quería sacar a los militares del sector. Pero según las autoridades, la situación escaló cuando algunas personas quisieron arrebatarle las armas a los militares. Desafortunadamente, los grupos armados en esta zona hacen un constreñimiento permanente a la población para que finalmente el ejército salga del control territorial que han estado teniendo en el marco de la operación Perseo. En esta situación se presentan una confrontación. Tenemos 6 personas que fueron capturadas, 4 de ellas heridas. Para el ejército, la estructura Carlos Patiño está amenazando a la población civil. Se la pasan metidos en los centros poblados de civil con armas cortas. Estas mismas personas que se han incrustado allá en el territorio son los que obligan a nuestra población civil, claro que sí, con la presión de las armas. Las 4 personas que resultaron heridas fueron trasladadas a Popayán, en donde reciben atención médica. Mientras tanto, un ataque con explosivos se registró en Tibú, cerca del batallón de Ingeniero. 3 personas resultaron heridas y el ataque se produjo al cumplirse 18 meses de la crisis humanitaria en norte de Santander. Richard Quiñones, ¿cómo amanecen las personas que resultaron heridas? Nicolás, buenos días. Estas 3 personas se encuentran fuera de peligro, 2 de ellas ya fueron dadas de alta. Se trata de una menor de edad y 2 adultos mayores que laboraban cerca en las estaciones de combustible donde se presentó este hecho. Hay 2 hipótesis que tienen las autoridades. La primera, que se trató de un carro bomba. La segunda, que como sucedió a 500 metros el batallón de ingenieros número 30, es que era un camión que tenía en la parte trasera pues un andamiaje o lo que las autoridades conocen como tatucos, de donde pretendían lanzar estos artefactos para que cayeran dentro de la base militar. Sin embargo, detonaron antes de lo previsto. Y como usted bien lo dice, sucede luego de 18 meses del inicio de esta violencia generalizada que ha dejado 80.000 personas desplazadas. Sin embargo, los observatorios de violencia dicen que hay un subregistro mayor de personas desplazadas. Un camión destrozado y una densa columna de humo en el kilómetro 1 de Tibú reflejan la magnitud de la explosión. Los vidrios de una estación de servicio y un vehículo también resultaron destruidos. Según las autoridades, el camión cargado con explosivos estalló antes de llegar al objetivo, la guardia del batallón de ingenieros. Sí hay una afectación en tema material a unas estaciones de servicio, que fue donde detonó esta situación, y el reporte que tenemos en este momento es de 3 personas que terminaron lesionadas, una menor de 13 años y 2 personas mayores que laboraban ahí en el momento en que detonó este artefacto explosivo. El atentado ocurrió cuando se cumplen 18 meses de la crisis humanitaria en el Catatumbo. Un informe de la Secretaría de Seguridad de Norte de Santander advierte que 80.000 personas han salido desplazadas de la región tras 540 días de guerra entre el ELN y las disidencias. Esto representa que con exactitud las cifras incluso en este momento no se conozcan. Hubo muchos levantamientos de cadáveres que le tocó hacer a la comunidad, por supuesto eso no se registra oficialmente, hubo muchos que les tocó hacer, por ejemplo, a los inspectores de policía, muchas fosas también que se generaron el año pasado, particularmente en el momento más álgido de las confrontaciones. Las comunidades piden la intervención inmediata del nuevo gobierno. Para ellas hay que, entre otras cosas, arrancar con un nuevo plan de desminado del territorio para regresar a sus parcelas. Cambiando de tema, en Antioquia los hospitales públicos anuncian cierres o suspensión de servicios por falta de pagos por parte de algunas EPS. Alfonso Cárcamo, ¿de cuáles hospitales estamos hablando? Nicolás, y es que se sigue agudizando esta crisis de salud en el departamento de Antioquia. Hoy concretamente estamos hablando de la suspensión de los servicios de salud ambulatorios de esos hospitales a los cuales la EPS Cosalud pues debe millonarias sumas de dinero. Esos hospitales que hoy viernes 17 de julio pues no prestarán algunos servicios son, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios del municipio de Valdivia, Nuestra Señora del Carmen del municipio de El Bagre, el Hospital La Merced
Merced de Ciudad Bolívar, el Hospital de Tarazá, el Hospital de Caucasia, el Hospital de Nechí y el Hospital del municipio de Zaragoza. Lo que dicen las directivas es que pues el talento humano de los hospitales también come, también debe hacer mercados, debe pagar servicios y otras obligaciones, y por eso es urgente y prioritario que pues obviamente se hagan estas cancelaciones y se hagan estos pagos mensuales con prontitud, porque pues los más afectados son en primera instancia los ciudadanos, los usuarios que van a que les presten un servicio de calidad, y en segundo lugar el talento humano. Hay que decir que con esta medida de hoy, que arranca a partir de este viernes, pues se ven afectadas unas 400.000 personas, pero ojo, no es la única EPS que tiene deudas millonarias aquí en el departamento de Antioquia con hospitales públicos. Por ejemplo, estamos hablando de Savia Salud, la EPS mixta del departamento, que debe 600.000 millones de pesos. También la nueva EPS debe 400.000 millones de pesos. Aparece en un tercer lugar, de la que ya hablábamos, Cosalud, con 290.000 millones de pesos, y en un cuarto lugar aparece Sura con 60.000 millones de pesos. En total, la deuda que tienen todos los hospitales públicos, o mejor, lo que le adeudan a los hospitales públicos, las EPS, aquí en el departamento supera los 2 billones de pesos, y desde los gremios médicos y desde los hospitales instan a que se pongan al día, porque pues la situación ya es completamente crítica. 6 de la mañana, 13 minutos. Sigue activo el incendio forestal en la isla del Parque Salamanca, reserva natural ubicada en el departamento del Magdalena, pero que afecta directamente a la ciudad de Barranquilla. Vamos precisamente allá para conocer cuál es la situación hasta ahora de la mañana. Margarita, ¿qué es lo que está sucediendo? Buenos días. Hola Nicolás, buenos días nuevamente. Pues le cuento que desde ayer organismos de socorro, autoridades del Magdalena y también de Barranquilla han desplegado todas sus capacidades para sofocar este incendio que se presenta en el Parque Isla Salamanca, ahí al otro lado del río Magdalena. Por tierra, miembros del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla han ingresado a la zona para sofocar las llamas. Igualmente lo ha hecho por aire la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Les muestro lo que está pasando aquí. Este es el punto del malecón, en la aleta del Tiburón, donde se ha instalado un puesto de mando unificado. Allí ustedes pueden ver las autoridades, el Ejército Nacional, la policía, funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, que están coordinando todo el operativo para ingresar nuevamente a la zona afectada. Escuchemos lo que dicen miembros también de la Fuerza Aeroespacial que han estado atendiendo esta emergencia. En coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación del Atlántico, la Gobernación del Magdalena, el Comando de Combate número 3 desplegó un helicóptero Bell 212 con capacidad de extinción de incendio con el equipo Bambi Bucket, el cual realizó una entrega de 2.700 galones para extinguir el incendio en el Parque Isla Salamanca. Se estima que aproximadamente unas 30 hectáreas de vegetación han resultado afectadas con este incendio forestal en el Parque Isla Salamanca. Aún no hay reporte de animales afectados en esta zona. Vamos a seguir muy pendientes y los dejamos con estas imágenes de lo que está pasando a esta hora en Barranquilla, en la instalación del puesto de mando unificado. Hasta ahora en el mundo les contamos que el calor, la baja humedad y los fuertes vientos causan estragos en España, donde los bomberos luchan por controlar varios incendios forestales. Varios pueblos han tenido que ser evacuados a productos de los fuertes vientos que alimentan y expanden las llamas con rapidez. El foco cercano a Zaragoza, en el noreste de España, ya arrasó con 12.000 hectáreas y su riesgo de propagación continúa siendo muy alto. En Alemania, las autoridades también luchan por extinguir un incendio en el Parque Nacional Natural, en un campo antiguo de enfrentamiento militar de la extinta Alemania Oriental, donde la presencia de munición sin explotar ha dificultado las labores de contención del fuego. Mientras tanto, en Canadá el panorama es similar. Los incendios forestales, que cumplen a por lo menos 72 horas activos, se propagan con rapidez a las zonas boscosas del país. Cientos de focos permanecen activos, lo que ha generado una inmensa columna de humo que ya empezó a cubrir el paisaje en Estados Unidos, siendo Chicago, Nueva York y Nueva Jersey algunas de las ciudades más afectadas. Sin embargo, la densa capa de humo ha cubierto el estadio en el que se va a disputar la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, lo cual podría generar que se aplace por la integridad de salud de los jugadores y también de los espectadores. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo.
las 6 de la mañana, 16 minutos, es momento de conocer el pronóstico del tiempo que vamos a tener hoy en todo el territorio nacional y vamos a empezar este recorrido gracias a la cortesía del Canal Clima. En Bogotá vamos a tener tiempo soleado, una temperatura máxima de 14 grados. En Cali el pronóstico es de tiempo parcialmente nublado, pero sin embargo vamos a tener calorcito, una temperatura máxima de 32. En Manizales y Bucaramanga también vamos a tener tiempo soleado, mientras que en Popayán el pronóstico es de tiempo nublado y una temperatura máxima de 27. Pero ¿cómo va a estar las regiones del país? Vamos al norte, donde el pronóstico es de tiempo parcialmente nublado. En el centro del país, en la región andina, el pronóstico es de lloviznas, mientras que en el Pacífico, en la Orinoquía y en la Amazonía vamos a tener lluvias. 6 de la mañana, 26 minutos. Continuamos con más noticias Caracol del día, ahora desde el sofá de esta primera emisión, Daniela, porque tenemos un puente festivo lleno de celebraciones. Sí, señor, un puente de hechos muy importantes para nuestro país. Nicolás Televidentes, buenos días. Primero, a ver, ya se define entonces el 20 de julio esa puja que estamos viviendo durante las últimas semanas sobre las presidencias de Cámara y de Senado, con la instalación del nuevo Congreso. Claro, tal vez como que el ojo está centrado en la presidencia del Senado de la República, donde hay dos partidos que se la están peleando, el partido de la U y Centro Democrático. Algo similar está sucediendo en la presidencia de la Cámara de Representantes, donde la ficha puesta por el gobierno es en Nicolás Barguil, pero vamos a ver qué sucede el 20 de julio. Vamos a tener entrevista también con el expresidente Álvaro Uribe. Claro que sí, pero también vamos a tener como un recorrido y vamos a estarle contando a nuestros televidentes el desfile militar y la celebración de 216 años. Y no solamente un recorrido por las principales regiones del país, aquí en nuestro set de la primera emisión van a estar representantes de los comandos especiales dándonos un abrebocas de lo que veremos justamente este 20 de julio con ese tradicional desfile, pero que además tiene novedades, tiene cambios, así que atentos en minutos. ¿Y sabe qué otra noticia tenemos hoy? ¿Cuál? Que nuestro ojo de la noche, nuestro querido Eduard Porras, está cumpliendo años. Imagínese. Es un día muy importante, es un día muy importante. De hecho estamos muy felices, mi querido Eduard. Esta es la oportunidad para mandarle un abrazo. Y lo esperamos para comer torta. Tan bonitos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, de verdad los quiero mucho y ustedes saben que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño, así toque trabajar el día de los cumpleaños. Hablemos de las noticias más importantes en Bogotá. Y tenemos que arrancar con la judicialización de este joven menor de edad que lamentablemente cometió un error y fue llevar un arma de fuego a su colegio para agredir a una de sus compañeras y que se encuentra recluida en un centro médico del sector de Kennedy. Pues resulta que las autoridades nos confirmaron que efectivamente el abogado del menor no aceptó cargos y lo están judicializando precisamente por el porte ilegal de armas y por la agresión a su compañera. Esta persona, el menor de edad, se encuentra aprehendido en la carrera 30 con calle 12, que es el centro para menores infractores, ahí donde llevan a todas las personas menores de edad que cometen algún tipo de falta. También les quiero contar de la droga que encontraron las autoridades en medio de un puesto de control. Resulta que detuvieron un furgón, el señor hizo caso omiso, arrancó, comenzó una persecución. Cuando lo retuvieron encontraron que ese furgón era robado y adicional a eso estaba repleto de marihuana, quien según las mismas autoridades venía desde el Cauca, pretendía pasar por el Tolima, llegar a Cundinamarca y terminar en los expendios de droga aquí en Bogotá. Hablamos con el comandante de la policía del Tolima y él mismo nos contó detalle a detalle de lo ocurrido. Durante un puesto de control, los uniformados realizaron la señal de pare a un vehículo tipo furgón cuyo conductor hizo caso omiso y emprendió la huida y kilómetros más adelante abandonó el automotor y escapó por zona boscosa. Al inspeccionar el vehículo, que además registraba un reporte por hurto, fueron hallados 226 paquetes que contenían marihuana. De acuerdo con las investigaciones preliminares, este cargamento habría salido del departamento del Cauca y pretendía ser llevado hasta la ciudad de Bogotá para su comercialización. Muchos televidentes nos llaman para reportar esas zonas oscuras en Bogotá que se vuelven foco de delincuencia, que se vuelven focos también de basura, porque aprovechan la oscuridad para botar los paquetes ahí en esos sitios. Y nos dimos a la tarea de averiguar del por qué a veces se demoraban tanto en cambiar tan solo un foco que se roban esos delincuentes. Pues resulta, y para que ustedes lo sepan, las autoridades distritales pueden tardar 5 o 6 días porque les vaya bien para cambiar un solo foco, pero cuando se roban el cableado se pueden tardar semanas y cuando no reportan ese poste que está fallando, ni ustedes ni las mismas autoridades se dan cuenta, pueden tardar meses las zonas oscuras. Por eso simplemente ellos hacen un llamado para que ustedes denuncien cada foco, llamen a las autoridades y vean ustedes mismos lo que encontramos anoche en el centro de Bogotá. Se siguen robando las luminarias. La delincuencia no da tregua y con cada hurto en Bogotá,
la capital se va quedando más oscura. Lamentablemente en la ciudad en este semestre, primer semestre del 2026, registramos cerca de 9.700 casos de hurto. Hemos implementado diferentes medidas para proteger las luminarias, evitar que se las roben, pero definitivamente es un problema de la ciudad. En muchos casos las utilizan, las roban para venderlas, pero también las vandalizan para, digamos, generar sitios oscuros. Inseguridad y desaseo es lo que deja la delincuencia con tanta oscuridad. Todos los bajopuentes de la calle 26, nosotros con el apoyo del operador de red pudimos instalar unas medidas antivandálicas que hasta el momento han funcionado bastante bien. Allá se robaron cerca de 100 luminarias. En Suba, por ejemplo, hay unos puntos importantes, por Lagos de Córdoba hay unos sitios muy sensibles a temas de vandalismo y de hurto, que creemos que se pueden también implementar y desplegar sistemas antivandálicos para evitar que esto se vuelva un problema tan importante para la ciudadanía. Decenas de funcionarios trabajan en la noche, tratando de recuperar cada foco y cada metro de cable que se llevan los delincuentes. De parte de la interventoría tenemos cerca de 50 personas todas las noches recorriendo la ciudad, pero del operador de red pueden existir cerca de 400 personas todos los días recorriendo la ciudad haciendo reparaciones. Hay un plan piloto en la ciudad para que a través de cámaras y la unión de varias entidades se identifiquen los puntos más vulnerables y que están sin luz para así recuperarlos en menos tiempo. Implementar sistemas de telegestión, modernizar el alumbrado, poder implementar todas estas tecnologías de ciudades inteligentes que brinden no solamente servicios de alumbrado, sino también servicios urbanos basados en tecnología, como sistemas de conectividad, sistemas de control de tráfico, cámaras de videovigilancia. Así que si ustedes ven robando en los postes de energía, denúncienlos y evitemos que el problema crezca por la falta de luz. Lo principal es que reporten al operador de red, al responsable, al prestador del servicio de alumbrado público, que es en el Colombia. Se pueden comunicar a la línea 115, ahí hacen el reporte, identifican el punto lo mejor posible para que la empresa pueda saberlo. 6 de la mañana, 33 minutos. Hablamos ahora de las celebraciones del 20 de julio. Antioquia prepara un gran despliegue para conmemorar la fiesta de independencia este 20 de julio y será en el túnel del Toyo. Tenemos contacto con Lina Cuarta, secretaria privada de la Gobernación. Secretaria, buenos días, bienvenida. Y bueno, comienzo preguntándole, entonces, ¿está confirmada la presencia del presidente electo Abelardo de la Espriella? Y cuéntenos cuál sería la agenda. Hola Daniela, me gusta mucho saludarla. Sí, está confirmado, es que este 20 de julio es la fiesta de la independencia, es la fiesta de nuestra libertad. Y en Antioquia eso nos tiene muy emocionados. El presidente ha confirmado su presencia, es decir, casi todo el 20 de julio estará en Antioquia. Primero estará en el desfile militar que organizó la alcaldía de Medellín y de ahí se desplazará junto con el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hacia Cañas Gordas, en el occidente del departamento, que es de hoy se construye nuestra vía al mar, la que nos dará acceso al mar Caribe y al mar de Urabá, y que hemos estado esperando los antioqueños por más de un siglo. Sí, es donde está, por ejemplo, el túnel del Toyo, secretaria, pero empecemos hablando por qué este sector, por qué el sector de Cañas Gordas, por qué esta vía, por qué el túnel del Toyo es tan importante y tan determinante para la región antioqueña. Nicolás, porque este 20 de julio que los colombianos celebramos nuestra libertad, para Antioquia la vía al mar y el túnel del Toyo se ha vuelto también una gesta libertaria, porque nos han dicho, por lo menos el gobierno saliente nos dijo que no íbamos a hacer esa obra, que se convertiría quizás en el elefante blanco más grande de América, pero como a los antioqueños nos gustan las causas difíciles y echárnoslas al hombro, esa vía va a ser una realidad. Sin embargo, contarles también que ayer en una visita de la Contraloría General emitió una alerta crítica al Invías y a su contratista, porque no ha instalado los equipos electromecánicos. Daniela y Nicolás, esta vía, la obra civil estará lista este año, es decir, se podría poner en funcionamiento. Sin embargo, el Invías y su contratista se han negado a instalar los equipos electromecánicos. Sin que eso tome lugar, la vía no puede entrar en operación. Pero hay que destacar, secretaria, que este túnel del Toyo es el megaproyecto vial en este momento más importante del país. Secretaria, recomendaciones finales para quienes quieran hacer parte de estos actos de conmemoración del 20 de julio allí en ese lugar.
Daniela, contarles también que esta fiesta de la libertad y, bueno, y las recomendaciones, por supuesto, tendrán la presencia de dos grandes artistas colombianos. Uno de ellos, Paola Jara, hija de Urabá, hija de Apartadó, y el ex vocalista de Bacilos, Jorge Villamizar. Las recomendaciones, la vía está a 3 horas y media, sin embargo, tendrá pues un aforo limitado porque nosotros haremos esta gran celebración dentro de las profundidades de las montañas de Antioquia. El presidente estará arribando más o menos a Cañas Gordas sobre las 10 de la mañana y también una grata noticia para los antioqueños, y es que dentro de su comitiva estará la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Que ellos estén allá es muy importante para nosotros porque podrán ver ellos directamente cómo está esa obra, que no es una obra de los ricos y que tampoco es una obra que pasa por el poblado, como lo ha dicho el presidente Petro. Entonces estamos muy emocionados y estaremos muy preparados para recibir al presidente, a su comitiva y a los antioqueños que nos vayan a acompañar. No, pues secretaria, es la tan anhelada conexión de Antioquia con el mar. Le agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Noticias Caracol y por supuesto estaremos atentos a esta agenda que se va a desarrollar en Medellín y el departamento de Antioquia. Es usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Y en Bogotá, el desfile militar del 20 de julio se va a realizar por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar. Héctor Rojas, ¿cómo va a ser este recorrido y cuáles van a ser esos cierres viales para que la ciudad esté atento a estas recomendaciones? Nicolás, mire, el recorrido será por esta que es la avenida Villavicencio y los cierres se van a dar por la avenida Gaitán Cortés, que está a mano izquierda, a mi izquierda, pero los cierres también van a comenzar desde la autopista sur, que queda al fondo, y posteriormente van a estar cerrados estos dos carriles de la avenida Villavicencio. Aquí, donde ustedes ven esos camiones, se va a montar la tarima principal. De hecho, ya comienza la instalación por parte de las personas de esos andamios, y posteriormente se va a prolongar el cierre hasta el portal Tunal, por todo este corredor vial que es la avenida Villavicencio. ¿Cómo serán esos cierres y qué otras restricciones habrán? Vean el siguiente informe. El desfile militar del 20 de julio se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Así será el recorrido sobre la avenida Villavicencio. La tarima principal, donde estará el presidente y la cúpula militar, estará ubicada en la transversal 70C, diagonal al centro comercial El Ensueño. Pero tenga en cuenta que los cierres viales serán más extensos y de la siguiente manera. Desde la glorieta de la avenida Villavicencio con autopista sur, desde ahí empezarán los cierres viales en los dos sentidos y se desplegarán hasta el portal Tunal. Cada uno de los ciudadanos, de los actores viales, es importante que previamente prevean sus recorridos, proyecten sus recorridos para que de esta manera no se vayan a ver afectados en la ciudad. El desfile está programado para que comience el día lunes a las 10 de la mañana y termine a la 1 de la tarde. Sin embargo, los cierres viales comenzarán el domingo a la medianoche. Desde la glorieta Villavicencio con autopista sur hasta el portal Tunal va desde las 00:00 horas del 20 de julio hasta las 16 horas de ese mismo día, 16 horas 4 de la tarde. Más de 600 hombres de la policía estarán a cargo de la movilidad en barrios como El Perdomo, El Ensueño, Madelena y Candelaria la Nueva. Tenga en cuenta que por ser puente festivo habrá pico y placa regional para ingresar a Bogotá. Y pese a los cierres viales, las autoridades aseguran que no se verá afectado el plan retorno. El lunes festivo tendremos nuestro plan retorno. Es por eso que nuestro pico y placa regional estará activo. De 12 a 4 de la tarde pueden ingresar vehículos pares, de 4 a 8 de la noche vehículos impares. La Aeronáutica Civil confirmó además que el espacio aéreo estará cerrado por la revista aérea que liderará la Fuerza Aeroespacial el día sábado durante 1 hora y el lunes 20 de julio entre las 10 de la mañana y la 1:15 de la tarde. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Bienvenidos a los que se conectan hasta ahora con la primera emisión de Noticias Caracol, Daniela. Y ya todo está caliente de cara al 20 de julio en el Congreso de la República para escoger los presidentes. Sí, señor, y hay una puja justamente para conocer quiénes serían los presidentes de Cámara y de Senado. Y aquí les presentamos cómo están entonces las cosas hasta ahora, Nicolás. Hablemos, por ejemplo, de las dos opciones que en este momento se están planteando para la presidencia del Senado. Por un lado, el guiño por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella está con Alfredo de Luque, quien es integrante del partido de la U. En el pasado ya fue presidente de la Cámara de Representantes.
representantes. Mientras tanto, el Centro Democrático está intentando mover fuerte la candidatura de Honorio Enríquez. Él es un senador que pertenece a la Comisión Séptima de Senado, ha sido presidente de esta comisión, incluso también en el pasado ha sido vicepresidente del Senado. Revisemos cómo están las cosas en medio de esta puja por la presidencia en la Cámara de Representantes. En primer lugar, encontramos a Daniel Briceño, del Centro Democrático, el congresista más votado. 216.000 votos. Seguimos con Nicolás Barguil, del Partido Conservador. Sí, señora. Y también está en esta puja Julio César Triana, de Cambio Radical, es decir, está Centro Democrático, Conservador o Radical en medio de esta puja por la presidencia de la Cámara. Y todo esto se va a definir el 20 de julio. Por el momento les contamos que hoy no hay acuerdo para las presidencias de Senado y Cámara de Representantes, lo que les estábamos insistiendo. El Centro Democrático no desconoce el guiño del presidente electo Abelardo de la Espriella al partido de la U y lo que plantea hasta ahora sí se a voto limpio. Pues mientras tanto siguen esas negociaciones en política y en medio de este contexto, lo que ha señalado el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, es que van a respetar la autonomía del legislativo. Ya van 3 días de discusiones y aún no hay acuerdo para definir cuál de estos dos congresistas será el presidente del Senado para el primer año de esta legislatura. En la baraja está el nombre de Alfredo de Luque, del partido de la U, quien es el ungido del gobierno electo de Abelardo de la Espriella para presidir la corporación. Sin embargo, el Centro Democrático se mantiene en que también podría poner presidente. Sería el senador Honorio Enríquez. La tarea de las negociaciones está en manos del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. Me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio. Y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica inexorablemente, impajaritablemente una alianza con el gobierno de Petro y con el pacto histórico, porque no puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos. Y los votos disponibles son los del gobierno, Petro, que estaría muy interesado naturalmente en sabotear al gobierno de Abelardo de la Espriella. Las declaraciones causaron malestar en el Centro Democrático, quienes desde el primer momento se declararon bancada de gobierno, pero que por ahora no parecen apoyar la iniciativa del gobierno electo. Yo creo que no le hace bien al ministro del Interior salir a adjudicarnos alianzas con el pacto histórico, que hemos sido el partido que los ha enfrentado desde el minuto cero en el año 2022 hasta el último segundo de este gobierno. El Centro Democrático insiste en que son la bancada con más senadores afines al gobierno de la Espriella y que por eso quieren presidir el primer año legislativo. De hecho, ha sonado la posibilidad de que se haga voto limpio en la primera plenaria del Congreso. En Cámara de Representantes la discusión tampoco ha logrado destrabarse. Los acuerdos logrados hasta el momento señalan que sería el representante conservador Nicolás Barguil quien gane la puja, pero aún no se descarta a Daniel Briceño del Centro Democrático, quien sigue en la lucha por la presidencia. Hoy nuevamente los compromisarios se reunirán, pero hay que decir que tienen hasta el lunes para tomar esta decisión. Y para examinar la situación política y legislativa de cara a las elecciones del presidente del Congreso de la República, hacemos contacto esta hora con el señor expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático que nos acompaña esta hora. Es usted muy amable, señor expresidente. Buenos días a ustedes, queridos amigos de Caracol, a todos los televidentes que a esta hora están conectados. Señor expresidente, ¿cómo están los cálculos del Centro Democrático para posicionar la candidatura de Honorio Enríquez? ¿En este momento la opción más acertada es el voto limpio? A ver, primero me voy a referir al voto limpio y a lo que ha dicho algún sector del gobierno. Hace 2 días su colega Darcy Quinn dijo que asesores de Honorio Enríquez habían llamado a la senadora Marta Peralta del pacto histórico. Honorio lo negó. Honorio es un hombre con toda la credibilidad, ganada como presidente, vicepresidente de la Comisión Séptima, 2 veces vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Senado, garantista, transparente, ha sido firme, claro, leal en la oposición a la reforma del gobierno del presidente Petro. Pero dijo su colega Darcy Quinn que Marta Peralta había dicho que la llamó de Luque. Y ayer yo publiqué esto. Óigase bien, voceros del gobierno. Y es de una fuente muy seria. La senadora Marta Peralta convocó una reunión de compromisarios del pacto histórico con el doctor de Luque. Después apareció una foto del doctor de Luque con el sector petrista del Partido Verde en la misma tarea. Y el senador conservador David Barguil, bien importante, dirigente que ayudó a recoger las firmas del presidente de la Espriella, le dijo ayer a nuestros compromisarios que ya tenían
una coalición armada con el Partido Verde, lo que indicaba que nosotros quedaríamos fuera de la mesa directiva, sobre la posibilidad de que el pacto histórico, el Partido Verde, voten en plenaria por el doctor Honorio Enríquez. Es lo siguiente: todo el mundo debe saber que si Honorio es presidente, va a defender la tarea del gobierno de Espriella, sus proyectos. Le va a dar todas las garantías a todas las bancadas, todas las garantías. Alguien decía, no, se necesita una reunión de Uribe con Petro para hablar de garantías. No, señor, no se necesita. Nosotros, y pueden decirle al presidente Petro, si Honorio es presidente del Senado, como integrante de un partido de gobierno, pues le dará todo el apoyo al gobierno. Buscaremos también que la discusión constructiva de nuestras iniciativas, como frenar ese abuso del predial. Anoche presentamos esos proyectos. O la extensión de la idea de colegios concesionados que anoche presentó nuestro congresista Daniel Briceño. Claro. Pero al presidente Petro, al pacto histórico, a la oposición, se le darán todas las garantías. Presidente Petro, usted no necesita reunirse conmigo, tendrá todas las garantías. Eso es bien importante, usted habla de garantías. Usted sí le hace esa invitación al presidente Petro, señor expresidente Álvaro Uribe. Usted en todo caso y el Centro Democrático van a adelantar conversaciones y las siguen adelantando. Los acuerdos son posibles en estas 48 horas con el pacto histórico, es lo que le estoy entendiendo. No, mire, en este momento quienes han estado en eso son, ya le conté, la reunión de Marta Peralta con los compromisarios del pacto histórico, los citó el doctor De Luque, la reunión del doctor De Luque con el petrismo verde. Enseguida lo que dijo el senador Barguil, quien ayudó a recoger las firmas del presidente de Espriella, que ya ellos habían hecho una coalición con el Partido Verde, se lo dijeron a nuestros compromisarios. Los compromisarios nuestros siguen insistiendo ante todos los partidos de gobierno por qué se debe elegir presidente del Senado a Honorio Enríquez. Un hombre, además, este partido lo merece, no solamente por ser el partido de oposición que más votos sacó, es el segundo después del pacto histórico, sino también porque hace un partido coherente. Por ejemplo, Daniel Briceño me decía ayer, y con toda razón, que por qué van a elegir presidente de la Cámara a Nicolás Barguil, que pasó todos estos 4 años apoyando al presidente Petro y ahora se va del día a la noche, se va al otro lado a apoyar al presidente de Espriella. Eso no genera credibilidad. Lo mismo también en el doctor De Luque. Aquí se necesita credibilidad, incluso para el presidente Petro. Es mejor una gente sincera como la nuestra que los que viven saltando de un lado para otro, queridos amigos. De ese tamaño es, muy estimado Juan Carlos. Ahora, todo lo que sea apoyar al gobierno del presidente de Espriella, lo haremos. También nuestras iniciativas. Anoche presentamos otra. Nuestro proyecto, uno de los 12 proyectos para frenar, óigase bien televidentes, los abusos del avalúo catastral en Colombia. Es bien importante. Pero también yo tuve una conversación con el presidente de Espriella. Presidente, déjenos que Honorio Enríquez pueda presidir el Senado, lo hará bien, le ayudará a su gobierno. Me dijo que tenía un compromiso personal con el doctor De Luque. Presidente, aplácenle esa promesa, aplácenle esa promesa. Le dije, presidente, pero si usted dijo que no iba a intervenir en el Congreso, déjenos que él sea presidente. Presidente, pero ustedes además están creando un partido y en su entorno hay mucha gente que quiere acabar con el Centro Democrático y a mí me toca defender este partido. Por eso, si el tigre ruge sobre eso, lo que quieras preguntarme. Sí, quería preguntarle, entonces, ¿en qué quedó esa conversación? ¿Qué le dijo finalmente? ¿La última palabra cuál fue del presidente electo? No, él no fue amable, yo le dije eso, pero él no aceptó. La única opción que nos dio fue esa y a mí se me preocupa porque él había dicho también que no iban a crear partido. Ahora lo van a crear. Y me dijo que era un movimiento popular y popular ha sido nuestro. Y a mí me toca defender este partido. Colombianos que vienen a Caracol. Jamás le hemos fallado a la búsqueda de la seguridad. Jamás le hemos fallado al estímulo del emprendimiento privado. Esta semana
se comprobó nuevamente nuestro afán de cohesión social. Entró a regir plenamente nuestra ley de reducción de la jornada de trabajo a 42 horas. En el futuro, si la economía mejora, tendrá que bajarse a 40 colombianos. Jamás le hemos fallado a un Estado pequeño, eficiente. Entonces este partido hay que defenderlo. Si el tigre ruge para salvar la patria, ahí estamos. Pero si el tigre ruge contra este partido, amigos del Centro Democrático, como abejitas africanas, laboriosas, por todo el país, a defendernos. Expresidente, y en ese sentido y esa argumentación y esa conversación que usted tuvo con el doctor de la Espriella, usted tal vez le manifestó que se ha sentido maltratado, o el Partido Centro Democrático se ha sentido maltratado por la forma en que ellos han tenido la interlocución con ustedes, incluso después de la primera vuelta presidencial. No, yo no le hice ningún reclamo, simplemente le pedí esto, le hice esos comentarios que te estoy haciendo y le expresé el temor por la creación de ese partido, porque que se cree un partido está muy bien, pero parte de ese entorno, el presidente de la Espriella, como lo expresan en las redes, quieren es acabar con el Centro Democrático. Y aquí no importo yo tengo 148 años. Acabo de cumplir 74 de día y 74 de noche. Aquí lo que importa es un partido donde hay mucha gente joven que ha sido un gran defensor en todas las horas de la seguridad, del emprendimiento privado, la cohesión social, del Estado pequeño. Es lo que importa, y por eso ese partido, si el tigre ruge contra ese partido tiene que ser como unas abejitas laboriosas y a la defensa. Abejitas laboriosas a la defensa me llama mucho la atención. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Y acaso coloquialmente el tigre no es como lo pintan, señor expresidente? No, el tigre sí es como lo pintan. Y entonces yo tengo dividida mi mente frente al tigre. Primero, respeto personal. Yo lo aprecio, sobre todo se me acercó mucho desde el año 17. Él nos derrotó con nuestras tesis. Él decía que él era más uribista que doña Lina, etcétera, etcétera. A sus padres los aprecio de hace mucho rato. Segundo, todo el apoyo a las iniciativas que correspondan para cumplir el programa de gobierno. Y tercero, ruge contra nuestro partido, como lo quiere el entorno que quiere acabar el Centro Democrático, como abejitas laboriosas, a defendernos, queridos amigos. Honorio Enrique es una garantía para el presidente de la Espriella, y si los amigos del pacto histórico, del petrismo, el Partido Verde quieren garantías, las tienen todas. Ellos conocen a Honorio, lo conocieron como primero, segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima. Sí. Conocen su transparencia, conocen que Honorio ha sido una persona coherente. Y si lo que quieren los del pacto histórico es garantías al presidente Petro, las tienen todas. Nosotros no perseguimos seres humanos. Nosotros lo único que perseguimos es que se cumpla la ley. O sea, que hay garantías para todo el mundo, empezando por la defensa del programa de gobierno del presidente de la Espriella. Expresidente, una pregunta final. ¿Cómo termina su relación con el actual presidente Gustavo Petro? Y se lo pregunto porque usted públicamente ha señalado que él ha buscado a través de terceros conversar con usted, y usted públicamente a través de un trino le agradeció por el traslado de su hermano a una guarnición militar en medio del proceso judicial pues que él tuvo en curso. ¿Cómo termina esa relación? No, mire, yo me reuní 4 veces con él. Él tendrá que contarle en algún momento al país que fueron reuniones muy constructivas, inútiles. Hombre, yo que no participé en la última campaña, en la campaña presidencial de hace 4 años, me declaré tóxico. Nuestro partido apoyó al doctor Federico, después al doctor Hernández. Y yo lo que hice fue recorrer el país con un papelito, pidiendo que votaran por los congresistas del Centro Democrático. Y fui el primero en reconocer cuando ganó el presidente Petro. Las reuniones fueron públicas, ustedes las conocieron. Nosotros hicimos una oposición leal, no estuvimos saltando. Nos da este beneficio Petro, lo apoyamos, después lo criticamos. Yo no, a mí me parece inconveniente para el país saltarines en las presidencias de las corporaciones. Eso no es bueno. Ahora, lo de mi hermano. Por eso el agradecimiento lo hice públicamente. Primero, esto de mi hermano es muy injusto, no voy a hablar del tema ahora, ahí están trabajando los abogados.
Él se presentó rápidamente, él no esperó que llegaran a ponerlo preso a la casa, y un juez de ¿cómo es que se llama? De administración de pena. Ay, ahora lo dijo un colega suyo, se me olvidó, de ejecución de penas. Dijo que lo mandaban para una cárcel y dieron nombres de cárceles. Entonces yo llamé al ministro de Defensa. Y no me gusta que nada de esto quede escondido. Y le dije, general, matan a mi hermano. Una cárcel de esas entra muy fácil un grupo armado y lo mata. Inicialmente no querían trasladarla a una jurisdicción militar, a una guarnición militar. Mis abogados dieron todas las razones. Una noche me llama el general, me pone un mensaje que el presidente Petro aceptó. Yo le agradecí. Y públicamente, para que nadie se sienta engañado, nosotros no hacemos nada al escondido. Como públicamente digo que el presidente Petro, independientemente de lo de mi hermano, que se lo agradecí, tendrá de una presidencia de Honorio Enríquez y de nuestra bancada todas las garantías, porque nosotros no perseguimos seres humanos, nosotros perseguimos solamente el cumplimiento de la ley. Señor expresidente, gracias por estos minutos. Le pido que se quede conectado unos segundos porque vamos a continuar esta conversación en nuestra señal digital, porque son muchas las preguntas que tenemos por usted en medio de este contexto político. Usted muy amable. ¿Vas a seguir? Sí, señor, pero en nuestra señal digital. Un segundo. Televidentes Caracol, recuerden nuestro proyecto, apóyenos. Acabar con el abuso del catastro. Gracias, es usted muy amable. Precisamente para analizar lo que está sucediendo en la arena política del país en el marco de la elección de los presidentes de Senado y Cámara, nos conectamos con nuestro analista de la casa, Pedro Viveros, para hablar un poco sobre estas declaraciones recientes del presidente Álvaro Uribe respecto al camino del Centro Democrático, don Pedro, y tal vez lo primero que me queda en la mente es esa conversación que tuvo con don Abelardo de la Espriella, por un lado señalando o pidiendo pista para que la presidencia del Congreso pues quedara en manos del Centro Democrático, y lo que le dijo Abelardo de la Espriella es no, yo ya tengo unos compromisos, Pedro, ¿esto cómo se puede leer? Pues primero que todo un saludo, Nicolás, a usted y a los televidentes. Gracias por la invitación. Esa entrevista estaba muy buena, Nicolás, muy interesante. Yo lo que le quiero decir es que ocurre lo que ocurre siempre cuando un mandatario inicia su gobierno. Quiere poner las personas que él quiere que lo acompañen tanto en Cámara como en Senado. Esa es una apuesta de todos los presidentes de Colombia que han iniciado mandato. El propio presidente Álvaro Uribe lo hizo en sus dos gobiernos. Porque en el primer año, Nicolás, se juega casi todo el gobierno del mandatario entrante. Luego, por eso es tan importante que el presidente que entre ponga las fichas de él y de sus coaliciones en Cámara y Senado. Si gana el presidente Álvaro Uribe este pulso, pues quiere decir que de entrada, tanto el ministro de Interior, el doctor Lara, como el presidente de la Espriella arrancan perdiendo un pulso en el Congreso de la República. Pero le repito, normalmente lo termina ganando el mandatario que comienza el mandato en su primera legislatura, Nicolás. Además, Pedro, sería algo inédito ver al Centro Democrático, al Pacto Histórico, unidos para buscar esa presidencia en el Senado, ¿no? ¿O cómo lo entendemos? Pues en política todo puede pasar, Daniela. Yo en eso soy bastante pragmático. Lo que no veo con claridad es que pierda un presidente que está estrenando su mandato. En una época por allá en el 90-94 hubo una presidencia que tuvo que compartirse, Daniela, entre dos presidentes. Es la única vez en la historia que hubo 6 meses para un presidente y 6 meses para otro. Pero no creo que hoy vaya a ocurrir eso. Eso ocurrió hace muchos años. Normalmente lo que hace el presidente que entra es poner sus fichas porque llega muy fresco, muy tranquilo al mandato y creo yo que puede hacer las coaliciones. Vamos a ver si en esta oportunidad gana Defensores por la Patria y pierde el Centro Democrático, o gana el Centro Democrático con el apoyo de otros partidos y pierde Defensores por la Patria, Daniel. Bueno, Pedro, es usted muy amable, gracias por estos minutos, y yo siempre que termino una conversación con usted me quedo con una frase: en política solo se puede hablar de lo que ya pasó, y hablaremos después del 20 de julio para analizar cómo queda esa votación. Muy Como amable. a las 6 de la tarde vas a ver usted eso, Nicolás. Un abrazo. Adiós.
7 de la mañana, 36 minutos. Me acompañan invitados muy especiales, invitados de lujo, sí señores, porque este 20 de julio recordemos que Colombia conmemorará 216 años de la independencia y por supuesto seremos testigos del tradicional desfile militar y policial. Detrás de este evento hay meses de preparación. De esos detalles justamente vamos a hablar a esta hora de la mañana. Y para ello me acompaña el coronel José Luis Bastidas. Coronel, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en nuestro set. Daniela, muy buenos días. Un agradecimiento especial a Caracol por la invitación. Presentamos un saludo respetuoso en nombre del señor general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares. Coronel, yo quiero que usted me ayude presentando a quienes también nos están acompañando a esta hora de la mañana. ¿Son representantes de qué comandos especiales? Daniela, hoy nos acompañan aquí en el set de Caracol comandos de élite de Fuerzas Especiales, de la Agrupación de Fuerzas Antiterroristas Urbanas, soldados del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Comandos especiales que vamos a ver este 20 de julio desfilando por varias ciudades, principales ciudades del país, pero ese desfile central se realiza justamente aquí en la capital de Colombia y comenzamos hablando de cambios, coronel, porque quienes estamos acostumbrados a ir a la avenida Boyacá, no señores, atención, este año nos vamos para el sur. Sí señora, así es. En esta oportunidad, pues como le decía Daniela, nosotros normalmente lo hacemos en la parte norte del país, de la ciudad, perdón. Este lunes vamos a desfilar en la parte sur de la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar, en la avenida Villavicencio, un desfile con toda la gala y todas las capacidades que tienen las fuerzas militares. Vamos a dar la oportunidad a ese sector de la ciudad que nos pueda acompañar y vivir plenamente este desfile en honor al pueblo colombiano. Ciudad Bolívar es una de las localidades más grandes de la capital y qué interesante que en esta oportunidad se traslade allí. Pero además de esta novedad, ¿qué otros cambios podemos disfrutar las familias colombianas con este desfile? Bueno, ¿o qué vamos a observar? Más de 6.000 hombres y mujeres, soldados de tierra, mar y río y policías de la patria, la división de veteranos, héroes de Corea, soldados, hombres y mujeres de la fuerza pública que han sido lesionados en ejercicios de funciones de operaciones militares y policiales, y todas nuestras escuelas de formación harán un homenaje al pueblo colombiano, un desfile muy bonito el próximo lunes 20 de julio. Y también nos vamos a emocionar con esa revista aérea a la que nos tienen acostumbrados, coronel. 19 aeronaves de la fuerza pública acompañarán el cielo bogotano, acompañando a las tropas que van a desfilar a pie. Este evento requiere una gran coordinación, una preparación incluso de meses. Hablemos justamente de lo que hay detrás de ese desfile. ¿Cuánto tiempo preparándose y cuántos hombres y mujeres hacen parte de este evento tan esperado y tan querido por los colombianos? Pues la preparación para el siguiente desfile, Daniela, empieza una vez termina el desfile. Una vez termine este desfile el lunes 20 de julio, las fuerzas militares, la Policía Nacional empieza la preparación para el otro. Es un entrenamiento de casi un año para poder hacer gala de la demostración de las capacidades de las fuerzas militares y de la policía en este homenaje que una vez al año le hacemos al pueblo colombiano celebrando el grito de independencia. ¿Me decía 6.000 hombres y mujeres? Más de 6.000 hombres y mujeres, soldados de tierra, mar y río de la policía y de la Policía Nacional, y también un similar de hombres y mujeres desfilando en todas las ciudades de nuestro país el próximo lunes. Coronel, pero se necesita también un gran despliegue de seguridad, ¿no? ¿Qué medidas tal vez o qué dispositivos ustedes también tienen para garantizar que esa jornada transcurra sin contratiempos? Los dispositivos de seguridad, Daniela, como tú lo dices, son proporcionales a la cantidad de gente que desfila para proteger no solamente la integridad de las personas que desfilan, sino también toda la población colombiana que aspiramos en todas las ciudades nos acompañen de manera multitudinaria. Coronel, personalmente yo he asistido a este desfile, lo hacía en mi ciudad desde muy niña y es increíble lo que puede despertar cada vez que vemos desfilar a cada uno de estos comandos. Es recordar ese orgullo, esa admiración que sentimos por ustedes. Pero ¿ustedes qué sienten cuando ven a los colombianos que cumplen con esta cita, que los aplauden, que quieren tomarse las fotos con ustedes, que les agradecen? ¿Qué significa este momento para cada hombre y mujer que integra las fuerzas militares? Pues desde el fondo del corazón de todos los soldados de tierra, mar y río y los policías de la patria, es la oportunidad para agradecerle a todo el pueblo colombiano el respeto, la consideración, la fraternidad con todos los soldados y policías de la patria. De agradecerles todo su apoyo todos los días, que valoran el trabajo que hacemos en pro del juramento que hicimos de defender la Constitución y la ley. Y es un homenaje para ellos, es decirles gracias por apoyarnos y gracias por apoyar a los soldados y policías de la patria. Y lo que significa para sus familias, coronel, para las familias de cada uno de esos soldados, de cada uno de esos policías. Pues un orgullo inmenso, porque somos hijos de las familias colombianas que representados en los que van a desfilar este lunes, pues representan a todos los soldados
y policías que en este momento hacemos parte de la fuerza pública. Bueno, pues ahí lo acaban de escuchar ustedes, es la oportunidad para manifestar justamente ese orgullo, esa gratitud de parte de cada una de las familias. Es una fiesta familiar, llevar los niños, eso sí, con bloqueador, con sombrilla, tener mucho cuidado, ¿cierto? ¿Desde qué horas pueden llegar aquí en Bogotá, al sur de la capital? Yo calculo que 8 de la mañana estaría bien llegando, calculando el tráfico y los cierres que se hacen precisamente para poder garantizar el recorrido del desfile. Pues coronel, desde ya, muchas gracias, un abrazo, por favor, un saludo muy especial a cada uno de esos 6.000 hombres que hacen posible lo que hemos vivido hasta ahora, que ustedes estén cuidándonos y protegiéndonos, incluso arriesgando sus vidas. Un honor tenerlos aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Daniela. Un abrazo para todos, invitarlos a que nos acompañen el próximo lunes 20 de julio en los diferentes desfiles que vamos a adelantar en todas las ciudades del país. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 42 minutos. En Cartagena, las autoridades sanitarias ordenaron el cierre temporal de varios servicios de la clínica Crecer, la cual quedó en el centro de la polémica tras el caso de una mujer que dio luz en plena vía pública. Isaac Rivera, ¿cuáles son los servicios que se encuentran suspendidos? Nicolás, mire, estamos en el sector El Prado, donde está ubicada la sede principal de la clínica Crecer, este centro médico, pues que como usted lo ha dicho, se encuentra en el centro de la polémica, ha sido blanco de críticas por esta situación que se registró con una mujer que dio a luz a las afueras de este centro médico. Es importante precisar para todos los televidentes que este caso sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades sanitarias llegaron hasta este centro médico para realizar una visita inspectiva. Y después de esa visita, pues encontraron, dicen las autoridades sanitarias, algunos incumplimientos en la normatividad vigente y por eso determinaron suspender algunos servicios. Aquí en la puerta de la clínica podemos observar el sello que impuso el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, donde pues se suspenden algunos servicios. Los servicios que se suspendieron son consulta externa y atención al parto. Eso quiere decir que los demás servicios sí están funcionando, por eso ustedes pueden observar que algunas personas están llegando al centro médico porque todavía se están ofreciendo, por ejemplo, si usted tiene consulta médica programada con anticipación, ya usted puede venir y en teoría no debería haber ningún tipo de inconveniente para que lo atiendan. Desde la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control realizamos una visita inspectiva a la IPS Clínica Crecer, donde se evidenciaron unos hallazgos en la prestación de los servicios que dieron cierre a la consulta externa y atención del parto. Hacemos un llamado a todos los prestadores del distrito a garantizar la atención segura de nuestros pacientes. En la otra sede de la clínica ubicada en el sector de Amberes se suspendió el servicio de imágenes diagnósticas, es decir, no se pueden realizar ecografías porque también, dicen las autoridades sanitarias, pues se evidenciaron algunos incumplimientos en la normatividad vigente. Lo último que se supo de este caso es que la mujer involucrada en esta situación pues se conoció que se estaba realizando sus controles prenatales con la EPS Mutual Ser. 7:55, a esta hora se presenta un hostigamiento a la subestación de policía en el corregimiento de Pandiguandó, en el Tambo, eso es en el Cauca. Según la información suministrada por la comunidad, ese ataque inició hacia las 7 de la mañana y mantiene con temor a la población civil. Testigos cuentan que las ráfagas de fusil se escuchan muy cerca a sus viviendas y denuncian que se están utilizando drones con cargas explosivas. Hasta el momento no se reportan víctimas de esos ataques. Esa ya es de verdad, yo voy. Continuando con noticias del suroccidente del país, en Cali una familia vive un drama luego de que sus 5 perros fueran raptados de un vehículo cuando regresaban de su guardería. Steven Moreno, ¿cómo y dónde ocurrió esto? Así es, compañeros televidentes, muy buenos días. El Ojo de la Noche de Cali recorrió las calles de la ciudad para llegar hasta el hogar de Juan David y Leslie, una familia a la cual le arrebataron 5 caninos. 5 pomeranias fueron raptados cuando se dirigían desde su guardería hasta su hogar en el norte de Cali. Esta familia continúa la búsqueda y pide a la comunidad información para poder reencontrarse con sus perritos. La familia de estos 5 pomeranias no ha podido dormir desde el martes en la noche, cuando sus perros fueron raptados sobre la vía Golondrinas. Al parecer, 2 motos se acercaron al vehículo, rompieron la ventana y obligaron a su conductora a entregar los caninos. Los que iban manejando iban con casco y los parrilleros iban sin casco. La amenazan a ella con un arma, con esa misma arma rompen el vidrio y nos informa que ahí es donde le solicitan a los perritos.
Esta familia asegura que los caninos se encuentran esterilizados y algunos tienen entre 2 y 3 años, además de cuidados especiales, por lo que descartan que este hecho esté vinculado con la comercialización. Estamos con una zozobra pendiente al celular de que cualquiera de las llamadas sea alguien dándonos información. Para muchas personas, digamos, serían solamente unas mascotas. Para nosotros son nuestros bebés, son nuestra familia. Y es que nuestra familia está desaparecida. Para nosotros ha sido un choque gigante, no hemos logrado dormir, no queremos comer, es esa incertidumbre de saber cómo están. Los afectados denuncian que pese al apoyo recibido por la comunidad caleña, muchos delincuentes han aprovechado la situación para intentar estafarlos. Les pido por favor que se toquen el corazón y nos devuelvan a nuestros bebés. Leslie y Juan David continúan con la búsqueda de Manolo, Coco, Chloe, Chanel y Mía y esperan que pronto vuelvan a estar en su hogar. Qué angustia. 7 de la mañana, 58 minutos. En Manizales, la justicia se pronunció sobre uno de los murales que más debate ha generado en el país. La Corte Constitucional ordenó proteger la obra Las Cuchas tienen razón, al considerar que hace parte de las expresiones de memoria histórica relacionadas con las víctimas del conflicto armado. Paula Bernal, ¿qué medidas se conocieron, se emitieron frente a este caso? Así es, muy buenos días y le cuento que durante las últimas horas la Corte Constitucional ordenó proteger el mural Las Cuchas tienen razón, ubicado en la avenida Gilberto Alzate de Manizales, más conocida como la avenida del centro de la ciudad y cuyo eslogan es aguante las luchas, aguante las cuchas. Hay que recordar que este mural hace parte de las expresiones de memoria y de historia relacionadas con las víctimas del conflicto armado. Precisamente en este momento me acompaña un ciudadano que va pasando por este mural porque estamos acá parados justamente en él. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? John Jaime Alzate Espejo. Bueno, don John Jaime, usted es una de las personas que precisamente tiene experiencia en pintura. ¿Qué opina usted de que la Corte quiera preservar este tipo de murales? Pues me parece que es muy importante, que son murales que son muy ilustrativos y que dan un mensaje a la ciudadanía. Sería bueno conservarlos y no la cantidad de grafitis y cosas que nos están dañando nuestro patrimonio cultural, nuestros parques, nuestros escenarios deportivos y las fachadas. ¿Le parece usted entonces que esto apunta al tejido social de las ciudades? Sí, eso es lo que queremos que por favor que continúen. Don John Jaime, muchísimas gracias y excelente. Ahí nos decía pues don John Jaime que sí está de acuerdo con que se preserven este tipo de obras en las ciudades. La Corte también hizo un llamado a las autoridades y a los servidores públicos y por supuesto al concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, a quien le dice que por favor ofrezca disculpas públicas por las actuaciones que promovió en contra de este mural. Es muy importante continuar rescatando el tejido social según la Corte Constitucional y una de las maneras de rescatarlo es preservando este tipo de obras. Gracias, Paula. Son las 8 de la mañana en punto. 2 denuncias en las redes sociales sobre presuntos abusos en cobros excesivos de tarifas de taxis en Bogotá abrieron de nuevo el debate sobre los controles de las autoridades a empresas, a los conductores. Ambos casos están en manos de las autoridades. Julián Ríos, ¿qué se dice frente a este tema? Hola Nicolás, pues mire, estos 2 casos que se hicieron virales pues alertaron a las autoridades de tránsito, están ahora incrementando más medidas y controles en las empresas de taxi. La policía de tránsito dice que el conductor del taxi que no cumpla con esas medidas de cobro de acuerdo al taxímetro pues podría ser sancionado. Vamos a mostrarles estos 2 casos, una radiografía de, no son todos los taxistas, pero en este caso sucedieron, están siendo investigados estos taxistas y vean ustedes lo que ocurrió, que generó, como usted dice, una polémica. La pasajera que tomó este taxi para dirigirse desde la terminal de transportes El Salitre hasta un barrio de la localidad de Suba hizo la denuncia a través de sus redes sociales con un video que grabó con su celular. 100.000 pesos demasiado al terminal, hasta Suba Santa Rita es demasiada plata. En la grabación también se escucha la respuesta del conductor ante la queja que le hace la usuaria. Carísimo, 100.000 pesos. Todo sube la gasolina. Sí, obvio, todo sube, pero es demasiado. Todo sube. Tras la denuncia, María Botero, gerente general de Radiotaxi Autolagos, la empresa a la que pertenece este taxista, ordenó una investigación disciplinaria sobre el presunto abuso en la tarifa. El conductor lamentablemente pues no supo dar una razón, ¿sí? Él dice que hoy en día la tarifa es variable de acuerdo al trancón y eso, pero la empresa hizo una investigación, efectivamente colocó a nuestros miembros del comité disciplinario
a hacer el recorrido y es un recorrido que vale aproximadamente 50.000 pesos. A la cliente en este caso se le está tratando de contactar para regresarle el excedente de lo que pagó. Según Botero, el taxista fue bloqueado para prestar servicio público en esta compañía de taxis. ¿Qué acciones se tomaron en este caso? El propietario destituyó a su conductor, lo retiró del vehículo por considerar pues que en realidad era un abuso, ese cobro que se hizo. Hicieron la devolución de 55.000 pesos, los cuales están aquí en la empresa, pero pues la usuaria no nos ha contactado. Entonces, gracias a los medios por permitirnos decirle a los usuarios que las empresas de taxis sí están pendientes y sí cumplen una función. Otro caso de presunto abuso en el cobro de tarifa de taxi también se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas. Otra mujer denuncia que un taxista le cobró 80.000 pesos y aseguró que cuando ella le hizo el reclamo, el conductor la habría amenazado con un arma de fuego. El señor se enoja porque ve que yo no le voy a pagar los 80.000 pesos, se enoja y empieza a intimidarme, a ofenderme y me muestra un arma de fuego. ¿Pero qué están haciendo las empresas para controlar que sus conductores cobren la tarifa que coincida con lo que marca el taxímetro? Deben traer certificación de taxímetro de una empresa legalmente constituida para instalar y revisar los taxímetros. Debe hacer la devolución del dinero. Debe hacer curso de capacitación y además se sanciona no prestando el servicio, por lo menos de acuerdo al comité disciplinario, por 8 días, por 15 días, depende de la sanción, la cual va hasta destituir a ese conductor. La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá tendrán en la lupa estos casos y aseguraron que incrementarán los controles para evitar que se presenten abusos en las tarifas de estos vehículos de servicio público. El usuario considera que hubo un cobro indebido, puede realizar la denuncia a través de los canales de comunicación dispuestos en la página de la Secretaría de Movilidad. Desde la Secretaría de Movilidad seguimos trabajando para brindar mejores herramientas a los usuarios de denuncia y de control. Los usuarios pueden interponer las quejas y denuncias ante las mismas empresas de transporte, en la Secretaría de Movilidad o en la Policía de Tránsito. 8 de la mañana, 47 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas habló la esposa del colombiano de 26 años que fue asesinado por agentes de ICE en los Estados Unidos. En medio de su dolor, dijo que aún no le ha dicho a su hija de tan solo 3 años lo que ocurrió con su papá. Ella es Carolina Rojas Álvarez, la esposa de Johann Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano de 26 años que murió producto de un disparo en medio de un operativo de los oficiales de Migración y Aduanas de Estados Unidos. Con la voz quebrada y evidente tristeza, Carolina contó cómo ha vivido su pequeña hija de 3 años tras la muerte de su papá, con quien tenía una relación muy estrecha. Un día antes la llevó al parque y pasaron muy felices los dos. Se suponía que ese lunes, en la tarde, sería día de estar con papá. Pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá. Y ella no lo podrá abrazar ni decirle, papi, te amo. Cada noche pregunta por él. Siempre dormían junto a él. Y ahora no lo puede hacer. También destacó que su esposo era un buen hombre, entregado a su familia, y que ahora, con su ausencia, se sentía desprotegida. Johann Sebastián Durán Guerrero era un hombre juicioso, trabajador, entregado a su familia. Soñaba siempre en grande, tenía muchos sueños por cumplir. Siempre estaba feliz y contagiaba a los demás con su alegría. Le gustaba trabajar, no le gustaba estar quieto. Por último, Carolina despidió dedicándole unas palabras cargadas de amor y dolor. Te amo, mi amor. Siempre serás el amor de mi vida hasta que mi corazón deje de latir. Cuídame, ayúdame a sobrellevar todo. Ayúdame a cuidar y proteger a nuestra hija. Te amo. Los oficiales de ICE admitieron que se trató de una equivocación, que Johann Sebastián no era el objetivo del operativo. Sin embargo, su muerte, sumada al fallecimiento de otro inmigrante por disparos en Texas la semana pasada, ha avivado las protestas y el debate político.
Noticias Caracol sigue impulsando la recolección y el envío de ayudas para las familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. El Banco de Alimentos ha sido clave en esta iniciativa y María Juliana Reyes nos cuenta los detalles. Hola, muy buenos días. Pues nosotros seguimos aquí desde el Banco de Alimentos de Bogotá contándoles a ustedes cómo avanza esta campaña, esta iniciativa para poder recolectar ayudas a nuestros hermanos venezolanos. Una iniciativa de Noticias Caracol del Banco de Alimentos y a la que se unió también ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Nosotros estuvimos hablando precisamente con su director para que nos contara cómo es el balance a nivel nacional de todos los bancos del país. Bueno, ya los bancos de alimentos del país hemos logrado pasar a territorio venezolano más de 425.000 kilogramos de ayudas humanitarias. Estamos entregando en Venezuela a través de Cáritas, la Iglesia Católica en Venezuela, y a través del Banco de Alimentos de Caracas. Tenemos en este momento otros 409.000 kilogramos en los diferentes bancos de alimentos del país que hoy se están empacando a mercados o se están transportando hacia territorio venezolano, y tenemos todavía la campaña activa en 23 bancos de alimentos, recolectando ayudas para poder ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Y es que el Banco de Alimentos de Bogotá es el principal punto de acopio y también de envíos de ayudas humanitarias a Venezuela. Para darles un balance de lo que se ha hecho desde aquí, pues ya han salido 6 camiones llenos de ayudas humanitarias. Se han enviado 130 toneladas precisamente. Y es que también esta campaña ha movilizado a 9.000 donantes naturales que lo han hecho de forma económica para seguir aportando a esta emergencia humanitaria. Recuerde que usted también lo puede hacer a través de la página web www.bancodealimentos.org.com para que se sume también y ayudemos a nuestros hermanos venezolanos. 8 de la mañana, 55 minutos. En otras noticias les contamos que tras reunirse con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó en entrevista con Negocios Titú el financiamiento de la línea 1 del metro, los avances de la obra y el estado de la licitación de la línea 2, temas que fueron centrales de este encuentro. Tuve la oportunidad de conocer a la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina el año pasado. Su equipo y ella fueron claves para garantizar que el Banco Mundial aportara la financiación que se requería este año 2026 en términos de los recursos para financiar el avance de la obra. La obra está en un 80%, ya superó el 80%. El Banco Mundial, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, para este año pusieron cerca de 1.480 millones de dólares para la ejecución del proyecto. Hemos también contado recientemente noticias del avance importante que lleva ya esta ejecución de la línea 1 del metro. Hablamos también sobre ese 80%, un poco más, que ya avanzan estas obras. Cuéntenos esto en qué se traduce, en viaductos de cuántos kilómetros construidos, en trenes en prueba en este momento y finalmente qué nos hace falta también para alcanzar ese 20% restante. Ya tenemos 15 trenes en la ciudad, ya empezaron las pruebas en el viaducto, pruebas inclusive a 90 kilómetros por hora. Entonces, los siguientes hitos son llegar a un 90% este año. Esa es la meta que tenemos, cumplir la meta de llegar al 90%, tener ojalá todos los trenes, los 30 trenes en Bogotá a finalizar este año 2026. Terminar el viaducto hoy tiene 16 kilómetros ya de longitud, va a ser un viaducto de 23,9 kilómetros, entonces ya tenemos más de 2/3 partes del viaducto terminadas. Tenemos más de 8 kilómetros de línea férrea terminada, eso es muy importante. Y el siguiente, aparte de esos hitos que menciono, la clave será lograr que la construcción completa esté terminada en septiembre del 2027, para garantizar que en marzo del 2028 yo ya no estaré en la alcaldía, debo decirlo, seré, digamos, un ciudadano del común que se montará en el metro, se puedan montar los bogotanos en marzo pagando su tiquete en marzo del 2028 para poder cumplir el sueño de 80 años que ha tenido Bogotá de tener metro. Sobre la línea 2 del metro, alcalde, la segunda conversación que también se tuvo como centro en este encuentro el día de hoy, ya quedaron también esos compromisos planteados para garantizar que estas obras y que esa licitación no se vaya a postergar. Nosotros tenemos previsto en el mes de agosto terminar la etapa de precalificación con el acompañamiento del Banco Mundial, que están, digamos, jugados a fondo con este proyecto, y tener ya los precalificados más o menos un mes después para iniciar ya la etapa final, que es la etapa donde se decide. Nosotros esperamos que haya pluralidad, que haya varios, ojalá 3, 4
grupos que se presenten como precalificados y de esa forma haya una competencia. Por ahí vamos por buen camino y creemos que lo que se ha hecho con la ayuda del Banco Mundial va a ayudar a que haya varias propuestas, que llegue a buen puerto este proceso y que podamos adjudicar esta licitación de la línea 2 del metro el primer trimestre del año 2027. Bueno, con estas noticias de lo que va a suceder con el metro, nos conectamos también con Negocios Ditu. Luisa, buenos días. ¿De qué hablaron en la mañana? Dani, buenos días. Hoy en Negocios Ditu analizaremos el comportamiento del dólar, cuyo precio promedio para la jornada se ubicó en 3.235 pesos, de acuerdo con SET y CAP. Además, hablaremos de cómo el Mundial impulsó el consumo de Internet móvil en Colombia, con un aumento del 30% durante los partidos de la Selección Colombia, según un análisis de Claro Colombia. Y en la movida empresarial hablaremos de Bancolombia, que destinó 36.000 millones de pesos a la financiación de un portafolio de minigranjas solares en el Cesar, una iniciativa que combina la generación de energía limpia con educación y desarrollo comunitario. Y claro, muy pendientes a Rosalía, que por ahí la escuchábamos.